¿Cuántos leyeron esta semana Segunda de Crónicas? Del 4 hasta el 8 era hoy, ¿no? Entonces ustedes me van a ayudar hoy. Y este estudio bíblico, entonces vamos a hablar acerca de Segunda de Crónicas 4:8 y vamos a concentrarnos en esto, en el templo de Salomón, y vamos a hacer un enfoque netamente intelectual. Entonces acá yo no voy a predicarles, el pastor ya viene con la predicación, va a ser algo netamente intelectual. Y vamos a enfocarnos un poquito en la arquitectura, la política y el poder representado a través de la cultura. Pero vamos a hacernos una pregunta antes. No sé si ustedes se han hecho alguna vez esta pregunta, y creo que por ahí salió hoy en las redes de la iglesia. Porque una religión que adora a un Dios invisible y omnipresente se empeña en construir un edificio majestuoso, fijo y localizado. ¿Por qué encerrar a un Dios gigantesco en un templo? Entonces no sé si ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez. Si no, hoy quiero que nos hagamos esa pregunta y la idea es tratar de responderla hoy. Espero que al final podamos decir, ya entendí un poquito por qué quisieron hacer un templo. Y acá pues es una representación un poquito, digamos, como de la nube de Dios y cómo era el templo que construyó Salomón. Y ese templo fue uno de los, digamos, proyectos arquitectónicos más ambiciosos de la época. Estamos hablando más o menos del año 960 antes de Cristo. Y yo me imagino unos bosquejos, unos bocetos, no sé si hay algún arquitecto por acá, un ingeniero civil, pero yo me imagino esos bocetos de la época, de pronto en papiros, o no sé, con todos los planos del templo. Como les decía, fue un proyecto muy ambicioso de esa época, y si ustedes recuerdan a lo largo de todo el capítulo, los capítulos que leímos, hay muchos detalles, hay bastantes detalles, medidas, tipos de figuras, materiales, era todo supremamente detallado. Y vamos a ver un poquito qué incluía ese templo. Recuerden que ese templo no fue idea de Salomón. El que tuvo la idea, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Quién? David. El papá de Salomón fue el que quiso construir ese templo. Y David pues le dice a Dios, voy a hacer este templo para ti. Pero pues Dios le dice, no vas a ser tú, pero va a ser uno de tus hijos. Entonces, tranquilo. David, que yo creo que eso es un tema interesante después, pues muy tranquilo dijo, bueno, que lo haga mi hijo. Entonces ese templo incluía muchas cosas, y aquí hasta una representación, un poquito me voy a pasar a este lado de cómo era el templo, no me voy a demorar mucho ahí, pero podemos ver varias cosas. El lugar santísimo estaba por acá, y algo interesante para que se hagan una idea, el templo medía 9 metros de ancho por 27 metros de largo. Adivinen cuánto mide la iglesia, acá donde estamos. 9 metros, de 9 a 10 metros de ancho por 27 metros hasta donde se acaban los ladrillos allá afuera. Entonces háganse una idea de cómo era el templo. Entonces el lugar santísimo, que era esta parte, digamos que es la parte de atrás, medía 9 por 9, más o menos. Y pues estaba el lugar santo, y bueno, había muchas cosas, no me voy a detener mucho en esto, pero había algo interesante que se llamaba el mar de bronce. Y ese mar de bronce tenía una capacidad de 63,000 litros de agua, y ahí era donde los sacerdotes se sumergían, los sumos sacerdotes se sumergían para purificarse. Habían muchos utensilios, pero lo importante es que cada cosa tenía un objetivo, y cada lugar representaba algo importante. No voy a entrar en esos detalles. Algo que sí les voy a contar, y pues ahí lo dice la lectura, es que se demoraron 20 años en construir este templo. Entonces no fue una obra corta, pasaron muchas personas por ahí. Y vamos a empezar entonces a responder un poquito la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Por qué construir un templo a un Dios que es todopoderoso, que es omnipresente, omnipotente? Entonces, ¿para qué? Y esto tenía una representación o algo importante en el momento. ¿Por qué? Porque centralizar
el poder permitía tener una estrategia política. ¿Qué significaba eso? Recuerden que Salomón pidió trasladar el arca, cuando finalizaron de construir el templo, al templo. ¿Y eso qué representó? Una unificación en una institución común. Y Jerusalén se volvió el único lugar aprobado para el culto nacional. Recuerden que antes las tribus de Israel estaban distribuidas por toda la nación. Entonces ellos adoraban y ofrecían ofrendas en cada una de sus lugares. Ahora Jerusalén fue centralizada y fue el único lugar aprobado de culto de este momento en adelante. Por eso después hubo las peregrinaciones, y cuando el tiempo de Jesús, recuerden que la última semana es porque todos están llegando al templo de Jerusalén. Entonces todo eso es relevante. Y es una de las razones del por qué construir ese templo. ¿Por qué? Porque era una estrategia también política. ¿Por qué? Porque controlar el culto era controlar la cultura. En la época, y por eso surge esta frase, que de pronto algunos de ustedes lo han escuchado, yo no sé de quién es, no recuerdo si es de Federico Nietzsche o de quién es. La religión es el opio del pueblo, creo que es de Nietzsche, ¿sí? Entonces, porque la gente tergiversó todo y la religión después la volvían como una manipulación a la mente de las personas, por eso este comentario. Pero acá el objetivo era que si todo el culto se hacía en un solo lugar, el pueblo iba a estar unido. Entonces, digamos, esa era una de las razones para hacer eso. Y pues, ya lo he dicho, es una forma de integrar a todo el pueblo, no solo como cultura, sino en sus creencias y en su teología. Y digamos, cuando el templo está listo y cuando el templo está hecho, Salomón hace un discurso. Acá es una representación. Hasta eso aparece en la Biblia, si ustedes recuerdan, creo que es en el capítulo 6, versículo 13, segunda de Crónicas 6, 13 creo que es, donde dice que Salomón subió a un altar que había hecho de 2 metros por 2 metros por 1,40 de altura. Entonces ahí sube Salomón, ora a Dios, le agradece, pero también se dirige al pueblo. Y este discurso tiene también un objetivo. Y ese objetivo es, ¿cuál es? Salomón da un discurso, pues es muy bonito, pero también es muy lógico en lo que él dice. ¿Por qué? Porque él básicamente les habla de una correspondencia moral. Hay una causa y hay un efecto de todo lo que vayan a hacer de ahora en adelante. Si hay pecado, hay una consecuencia, pero si yo oro, hay perdón. Y ahí hay una frase y hay un párrafo, un versículo súper bonito que es muy conocido por nosotros, que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y me buscaren, entonces yo iré y volveré mi rostro. Eso es súper conocido, pero este es el contexto que hay. Es una causa, efecto que Salomón le aclara al pueblo. Y les dice, la conducta ciudadana tiene consecuencias en todo ámbito. En ese momento, digamos que, como les decía, estamos hablando del 960 a.C., digamos que no sé el alcance del código romano de pronto, pero fíjense que ya hay un código también moral que empieza a surgir acá y que va a haber una consecuencia como ciudadano. Voy a tener una consecuencia. Y esto constituye una ética nacional fundamentada en unas consecuencias racionales. Entonces, no es solamente algo como que es intangible, sino que Salomón con su discurso lo vuelve algo tangible y les dice, atentos porque va a haber, por toda cosa que hagamos, va a haber un efecto. Entonces, el templo que Salomón construye también permite crear esa conducta ciudadana y ese contrato con el pueblo de Israel. ¿Y esto qué permitió? También el hecho de hacer un templo permitió tener una administración mejor, una organización y algo que se denomina la tecnología del poder. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero fíjense que desde la época y con todas las descripciones que hacen, están claros unos turnos sacerdotales, unas ciudades fortificadas, unos trabajadores asignados.
los que son contadores, miren, desde esa época ya empezó a haber una contabilidad, empezaron a haber también inventarios y entradas, salidas y todos esos temas. Y yo me imagino algo así como lo que está en la imagen, alguien ahí controlando y todas las personas llegando a decirles, yo me llevo un bulto de roca, no sé, me llevo 50 ladrillos para empezar a edificar el templo. Y digamos los que conocen también de los sistemas de gestión de calidad, ISO 9001, ISO 19000, vean, desde esta época, desde el 960 antes de Cristo, hubo una mano de obra y unas tareas documentadas, habían procedimientos para realizar las tareas desde esa época. Y es importante que acá en este momento la religión y el poder se vuelven unas instituciones administrativas. Y la religión y el poder se unen, y eso es lo que se llama la tecnología del poder. Que después se haya dividido otra vez, porque después de un tiempo ustedes saben que la religión y el poder se separaron, y hoy, digamos, el pastor nos comentaba algo acerca de lo que hablaban los concejales en estas semanas, que la religión tiene que estar completamente aparte de la política y que no se puede mezclar religión y política. Pero en esta época sí se podía y funcionaba bien. Entonces, como todo se fue tergiversando a lo largo del tiempo. Y por último, algo muy importante que hace la construcción del Templo de Salomón es que se pasa de unas estructuras sociales tribales a una estructura ciudadana centralizada o burocrática centralizada. Es decir, que ya cada tribu no se iba a mandar por sí misma, sino que ahora iba a haber un poder centralizado, y Salomón era de esos, el rey que iba a tener el poder centralizado. Todo esto que nos permite entonces a nosotros entender, y acá les pido que recuerden la pregunta que nos hicimos al inicio: ¿para qué un pueblo va a ser un templo a un Dios que nada puede contenerlo? Entonces, una de las razones es porque esta obra de ingeniería avanzada, como les decía, para la época era bastante avanzado, iba a legitimar el Estado. Ahora sí, el Estado de Israel iba a estar consolidado con su capital en Jerusalén. Iba a haber un poder centralizado, como les acabo de decir, burocrático centralizado, y a las personas les iban a hacer un poco más tangibles la política y la cultura, iba a ser racionalizada. Y esto, digamos, este templo nos permite ver a nosotros que el templo de Salomón muestra una sociedad en su momento que quería proyectar un orden, porque como les decía, todo fue documentado, todo fue contabilizado, todo fue guiado, digamos. Imagínense ustedes una obra por 20 años, no debe ser nada fácil, y de pronto las personas se pueden desanimar, pueden decir, uy, no, pero esto no veo que avance. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos trabajando acá, la primera vez que sembramos las Eugenias, yo me acuerdo que yo decía, ¿cuántos años durará para que crezcan las Eugenias? Si ustedes miran atrás y si no se han dado cuenta de pronto, ya nuestras Eugenias ya casi que miden como 2 metros algo. Entonces, digamos que mantener esto por 20 años es algo relevante. Es algo también para proyectar una sociedad que desea una permanencia. O sea, ese templo de Salomón, el que construyó Salomón para Dios, se convirtió en algo que fue imagen de Israel ante los demás pueblos. Si ustedes recuerdan y leíamos, varios reyes de otros lugares les enviaban madera, les enviaban oro. Entonces se volvió una referencia, y Jerusalén se volvió una referencia. Y esto representó también una cohesión para el pueblo. Como les decía, esto obligó a que todo el pueblo, todo Israel, viniera a Jerusalén a ofrecer sacrificios, a dar sus ofrendas en el templo de Jerusalén. Y por último, la autoridad de Salomón fue ratificada con este templo, y al estar ahí, digamos que
Salomón se ratifica y se muestra, digamos, como ese rey, esa cabeza que Dios había designado para el pueblo. Digamos un dato curioso paralelo y para terminar, el templo de Jerusalén fue construido en paralelo con la casa real de Salomón, y Salomón construye esa casa en paralelo que también se demora como 20 años para poner allí a su esposa, que era la hija del faraón, porque él decía que no podía ser digna una hija de un faraón de estar en Jerusalén donde estaba el templo de Dios. Entonces él la saca y la lleva a esa casa alterna. Entonces espero que esa pregunta que nos hicimos al inicio haya podido ser respondida y que nos hayan dado estos tips, estos aspectos, unas ideas nuevas y una forma nueva de ver este pasaje de Segunda de Crónicas del 4 al 8. Gracias.